El Mini Countryman ha pasado de ser prácticamente una herejía al modelo con más potencial de la firma de Oxford. Y digo esto porque allá cuando salió en 2010 era un incomprendido. Era el modelo de mayor tamaño de la gama y precisamente eso hacía que rompiese con la esencia Mini, con esa filosofía que había llevado la marca desde hace muchos años. Y sin embargo, ahora vemos que los tiempos han cambiado y que las necesidades de los usuarios también. Así que tenemos un SUV de mayores dimensiones que cubre un rango de mercado más grande, que sí que es verdad que es un SUV pequeño, pero está muy cerca de ser un compacto y que encima ahora tiene electrificación, pues viene con las versiones de combustión que ya conocíamos, mejoradas además con microhibridación y, por supuesto, con dos versiones eléctricas que llegarán dentro de unos meses. Hoy nos centramos en el Mini Countryman de combustión. El Countryman ya ha comenzado su producción en la planta de Leipzig, en Alemania. Esta fábrica ha recibido una gran inversión en los últimos años para ser una referencia dentro de BMW y eso beneficia a este modelo. Con los cambios se podrán hacer hasta 350.000 vehículos al año, que son casi 100.000 más de los que hacían antes. Además, la producción del Countryman aumentará hasta casi 500 unidades diarias, una barbaridad que refleja la gran apuesta que tienen por este modelo. Decir que tanto los de combustión como los eléctricos comparten la misma línea de producción. Y a nivel estético, lo cierto es que se nota muchísimo el cambio generacional que ha experimentado esta tercera generación del Mini Countryman. Como os digo, crecen de dimensiones, hablaremos de eso más adelante, pero también tiene una imagen más potente, con líneas mucho más marcadas. Comenzamos con ese capó con forma de concha, con unas atractivas nervaduras que derivan pues, en lo que vemos en este frontal, logotipo Mini, dos dimensiones, que es el nuevo, y sobre todo unos nuevos faros LED que tiene una firma lumínica muy destacada. De hecho, es personalizable gracias a los Signature Modes, aunque sí que es cierto que casi todo el protagonismo recae en la parrilla. Queda justo entre los faros y tiene esa forma octogonal tan reconocible gracias sobre todo a un marco que va en contraste. En esta versión lo tenemos en negro, pero hemos visto otras versiones que lo tienen en dorado y eso hace que gane enteros. Sobre todo cuando vemos que esta parte de abajo, la defensa, también puede ir en ese color de contraste, puede ir en este caso en negro o también en ese dorado y por supuesto vemos un paragolpes que es mucho más ancho y le hace ganar presencia. Y lo cierto es que un Mini tiene que derrochar distinción por los cuatro costados, y eso comienza también por esta zaga. Me gusta mucho el detalle que tiene aquí en el pilar C, porque tenemos un gráfico, un diseño especial que se puede personalizar en función a lo que quiera el usuario y que incluso podría ir con este remache en un color de contraste si utilizamos la carrocería bitono en otro color que no sea el negro. Pero cuando terminamos de hablar de esto tenemos que llegar al spoiler trasero, bastante prominente como podéis ver, y luego, como siempre los Mini, tenemos la luneta de pequeñas dimensiones y un portón que es bastante generoso. Aunque sí que es cierto que tenemos la presencia de Mini y del modelo en letras, lo que más llama la atención es la anchura que gana este paragolpes. Tenemos este añadido que le hace ganar mucho volumen y aquí está integrado en disposición vertical los nuevos pilotos traseros LED. En este caso, como siempre como ya es característico dentro de Mini, tenemos la bandera británica de la Union Jack y por supuesto esa firma lumínica que le hace totalmente reconocible por las noches. Por no hablar de la parte inferior, que también se renueva, es un paragolpes un poco más voluptuoso y tenemos contraste. Tenemos este plástico negro que veíamos también en los laterales y en todos los brazos de la carrocería haciendo contraste, pero luego también tenemos una especie de defensa inferior que va en el mismo color que la carrocería. Y no solo cambia el diseño, también las dimensiones. El Mini menos Mini ahora es incluso más grande y se desmarca de ese significado de la marca. Es un subcompacto en toda regla al ser 13 centímetros más largo y 8 centímetros más alto que su antecesor. Ahora se queda con una longitud de 4.433 milímetros, una anchura de 1.843 milímetros y una altura de 1.656 milímetros. Como decíamos, gana en todas las cotas, especialmente la distancia entre ejes que se va hasta los 2.692 milímetros. Este crecimiento también ha hecho que aventaje ligeramente a rivales como el Volvo XC40 o el Audi Q2. Y el habitáculo del Mini Countryman es otro de los puntos que ha cambiado notablemente. De hecho, no se parece en nada al de la generación anterior, pero es que tampoco se parece en nada al que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de coches. Ya nos hemos acostumbrado a que tengamos esa distribución de dos pantallas. Normalmente tenemos una instrumentación ya digital en muchos de ellos, en la que vemos a través de volante cierta información relacionada con la conducción. Y también solemos tener, como siempre, una pantalla táctil principal que va a ser el centro neurálgico. En el caso del Mini apuestan solamente por una pantalla. Han eliminado la instrumentación, como podéis ver. Aquí tengo salpicadero, además con ese tejido tan característico que vamos a hablar a continuación. Y sí que es cierto que podemos optar por un Head-Up Display, que es opcional, pero
Como os digo, todo se va a centrar en una única pantalla. Además, me atrevo a decir que es la más singular que he visto y que hay actualmente en el mercado. ¿Por qué? Porque es un círculo perfecto, como podéis ver, de 240 milímetros. Eso, si lo convertimos en pulgadas, sería unas 9,45 y entonces estaría en la media de lo que es su segmento, más o menos entre las 10 y las 9. Lógicamente varía un poco, pero como os digo, un diseño súper limpio, muy bien integrada esta pantalla, sí que es verdad que sobresale, pero es como si fuera un espejo. La verdad es que es muy cuco, es muy mini, es un detalle que va a ser muy característico y que tiene un montón de funcionalidades. De esa pantalla tenemos que decir que gracias a la tecnología OLED cuenta con una calidad sobresaliente. Es extremadamente precisa y los colores se ven con una nitidez enorme. También cuenta con las mismas bondades como la conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, y se suma una personalización más profunda gracias a los modos Mini Experience. Se puede escoger entre varios ambientes inmersivos en los que cambia cómo se muestra la información e incluso el color de la iluminación ambiental, que se extiende por todo el salpicadero de una forma realmente llamativa. También integra el nuevo asistente digital, bautizado como Spike, para ayudar con muchas funciones. Y en el interior de este Mini también tenemos que hacer referencia al minimalismo. Esa corriente que siguen la mayoría de coches actuales, que hace que se despejen, pues sobre todo de botones, todos los habitáculos, vemos que aquí en el Mini deja apenas dos botoneras. Una muy centrada en el volante, un volante que, por cierto, multifunción, como os digo, me gusta mucho su grosor, incluso podría ser demasiado, tiene ese go-kart feeling, es como si fuera el volante de un car porque es pequeñito y muy gordo. Y me gusta el detalle de haber eliminado el radio inferior. Tenemos dos radios principales, que es donde están los botones, pero luego tenemos el radio inferior sustituido por una tira de tela. Es un detalle, como os digo, muy característico y también pues me ha gustado a nivel de diseño. Por cierto, la otra botonera, dejando atrás el diseño, está justo en la parte central, justo debajo de la pantalla circular. Tenemos esta consola central que tiene 5 botones relacionados sobre todo con la conducción, porque tenemos el arranque que está justo en esta zona como si fuera una llave. Me recuerda también a algunos mandos de aviones, incluso porque tenemos el selector de marchas aquí en una palanquita que subimos o bajamos con un toque. Sí que es verdad que no estamos acostumbrados porque normalmente tenemos aquí en la zona de esta consola central baja, o si no en esta parte del volante como en algunos modelos como Mercedes o Tesla, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a tener el mando aquí. Por no hablar de las Mini Experiences, esos modos de conducción que también se seleccionan con este mando. Por último, el modo P para parking, para tenerlo aparcado, también una ruleta con el volumen e incluso algunos accesos directos a la climatización, aunque eso sí, hay que tener en cuenta que la mayoría de funciones de la climatización se hacen a través de la pantalla y eso ya sabéis que no nos gusta mucho. Mini siempre ha buscado ser una marca que deje atrás al resto por calidad. Ahora se reinventa con una serie de materiales textiles de tacto destacado y facilidad de limpieza. Lo vemos en algunas superficies como los asientos, las puertas o el salpicadero, siendo siempre de material reciclado. También hay varias opciones de diseño y que cambian entre los acabados Essential, Classic, Favorite o John Cooper Works, que son los que están disponibles en la gama de este modelo. Y bueno, ya lo hemos dicho, estamos con el Mini menos Mini y que además ha crecido en dimensiones. El Countryman ahora es mucho más grande y eso se refleja sobre todo aquí, en las plazas traseras. Tenemos una segunda fila de asientos que sorprende sobre todo pues por eso, porque tenemos mucho más espacio que la generación anterior. Si lo podéis ver, para las piernas me sobran prácticamente 20 centímetros y eso siempre teniendo en cuenta que yo mido un poco más de unos 70 y que este asiento está regulado a mi altura. Por no hablar de espacio para las cabezas, todavía me quedan aquí 4 o 5 dedos aproximadamente, que es un espacio bastante holgado y que pues, va a hacer que usuarios de hasta 1,80 puedan entrar aquí con cierta comodidad. Y eso siempre teniendo en cuenta que tenemos un techo solar que hace que le reste un poco de espacio a esta cota. Por otro lado, me gusta sobre todo que tengamos mucha modularidad en este interior, sobre todo a través de esta banqueta, porque es totalmente deslizante. Tenemos un asiento que, moviendo desde aquí abajo, podemos, como podéis ver de forma individual en dos partes, movernos hasta 13 centímetros hacia adelante o hacia atrás en función de las necesidades. Por no hablar de que también podemos reclinar el asiento, como podéis ver, aquí se quedaría. Podemos estar en una posición más vertical o bajar hasta 12 grados para estar mucho más cómodos. La única pega que le sacaría a estas plazas traseras, lógicamente la central, carece de forma, es un poco más estrecha y va a hacer que sea más difícil viajar 5 personas aquí dentro. Por suerte tenemos aquí también nuestro reposabrazos con portabebidas, un elemento que siempre va a hacer que tengamos un punto extra de confort. Por no hablar de que en este Mini Countryman tenemos salidas de aire para las plazas traseras e incluso 2 tomas USB-C en esta zona.
El crecimiento en dimensiones que ha tenido el Mini Countryman se ha visto mucho en la segunda fila de asientos, pero aquí en el maletero también se nota un poco. Tenemos una capacidad total de 460 litros, que son 10 más que la generación anterior, que se quedaba en 450. Con esta nueva cifra hace que estemos pues, en la parte alta del segmento, de hecho está empatado con el Volvo XT40 con el que le hemos comparado y hace que sea muy aprovechable, porque también vemos unas proporciones muy rectilíneas, tenemos pocos ángulos, tenemos pocos recovecos y entonces pues vemos toma de 12 voltios, tenemos ahí un hueco en el lateral, redes en el otro lateral, tenemos también incluso ganchos para fijar la carga e incluso iluminación en esta zona. Por no hablar de que en este de combustión tenemos un hueco bastante generoso bajo el piso para llevar objetos más pequeños. Ya veremos cómo es en los eléctricos, todavía no hemos podido verlos, pero en este caso te voy a seguir diciendo que tenemos la posibilidad de abatir los asientos traseros. Se hace en tres partes, 40, 20, 40 y deja un espacio total de 1390 litros. Nada mal para ser un Mini. Y cuando hablamos de la gama mecánica de esta nueva generación del Mini Countryman tenemos que ver pues, varias versiones de combustión y luego también dos eléctricas de las que hablaremos más adelante. Si me centro en la combustión, comenzamos con una versión diésel. Llama bastante la atención que se mantenga este combustible que ha sido desterrado por muchos, pero en este caso tenemos un motor 4 cilindros que además está microhibridado. Eso hace que tenga etiqueta Eco y se quede en 163 caballos para dar el punto de acceso a la gama. Si hablamos de la gasolina, tenemos más opciones disponibles. En este caso comenzamos con el Countryman C, que sería el de acceso a la gama de gasolina, como digo, con el motor de 3 cilindros y 1,5 litros. Este que tenemos aquí presente, que en este caso también lleva microhibridación, lleva etiqueta Eco y 170 caballos de potencia para tener ese acceso. Punto intermedio lo tendríamos con el Countryman S, que ya pasa a un motor de 4 cilindros y 2 litros, que llega hasta los 218 caballos, también microhibridado. Y por último, la joya de la corona en este caso sería el John Cooper Works, esa versión de gasolina con 4 cilindros, pero que en este caso llega hasta los 300 caballos y tiene tracción total. Por supuesto, la versión más deportiva y más aspiracional que tenemos en la gama de este modelo. En unos meses llegarán también los eléctricos, hablando en plural, pues habrá dos. El Countryman E cuenta con un motor de 204 caballos y 250 Nm de par, mientras que el SE All4 cuenta con un segundo motor para conseguir la tracción total y una potencia conjunta de 313 caballos y 494 Nm de par. Ambos quedan asociados a una batería de 66,45 kWh, que les permite tener una autonomía de 462 km al acceso y de 463 km al tope de gama. Admiten cargas rápidas de hasta 130 kW en corriente continua y de hasta 22 kW en corriente alterna con el cable opcional. Y por fin llegó el esperado momento de ponernos al volante de este Mini Countryman y lo hacemos en su versión de acceso, en la que pensamos que va a ser más aprovechable para la mayoría del público. Y es que el Countryman C, como sabéis, lleva el motor de 3 cilindros y 1,5 litros, turboalimentado por supuesto, que ha hecho que esté tan presente dentro de BMW, en los híbridos enchufables y también en Mini. Ese motor tiene 170 caballos en esta versión y está microhibridado. ¿Qué significa eso? Que tenemos la etiqueta Eco gracias al apoyo eléctrico de esa batería y ese sistema de 48 voltios. Por otro lado, además de su potencia y de tener unas prestaciones que son bastante aprovechables para el día a día, nos ha parecido que esta montura, que este SUV de tamaño compacto tirando a pequeño, tiene pues mucha soltura, sobre todo en bajos con este motor. No nos ha parecido el motor más refinado del mundo, es cierto que sobre todo en parado sonaba un poco, pero una vez estamos aquí dentro, lo cierto es que no se nota, el habitáculo está más insonorizado y por lo tanto va a ser un motor aprovechable en el día a día y también, incluso, ¿por qué no?, nos podremos aventurar con él en viajes largos. Os tengo que recordar que estamos en una toma de contacto, en una primera prueba que no es todo lo extensa que queríamos y por lo tanto no puedo hablaros mucho de otros datos como el consumo. Sí que os puedo hacer la referencia de deciros que en nuestra ruta de unos 200 kilómetros hemos marcado una media de 6,5 litros a los 100. No está del todo mal, no está demasiado alejado del homologado, pero sí que es cierto que en un uso puramente urbano seguramente nos suba a en torno a los 7 litros. Dicho esto, además de haber hablado de cómo va este motor, también tenemos que hablar de los modos de conducción, porque en Mini hablan de experiences, de experiencias propias y pues nos ha dejado un poco descolocados, hay que reconocerlo. Esperábamos los típicos modos de conducción que eran pues de toda la vida, los Eco, normal y Sport, pero aquí tenemos un montón de experiencia, cuentan hasta 8. ¿Qué pasa con ello? Que no hacen que cambie demasiado el carácter de la conducción, no cambian demasiado pues lo que estamos acostumbrados, el tacto de dirección, incluso el tacto ese del pedal. En este caso nos cuesta un poco más adivinar en qué modo estamos porque tenemos experiencias que influyen más sobre todo en la parte multimedia.
cambian sobre todo la visualización que tenemos en las pantallas, ya que prescindimos de la instrumentación digital y hay en algunos modos en los que ni siquiera vemos el cuántas revoluciones. Por lo tanto, si nos vamos aquí moviendo por este tirador de Experiences, veremos que tenemos para elegir entre Green, Vivid, Timeless, Personal, Balance, Trail y el Go Kart Feeling, que sería el más deportivo. Como os digo, pues incluso nosotros nos perdemos, ya lo habéis escuchado, se ha activado un nuevo modo y me está mostrando otro tipo de información, pero al fin y al cabo nos tendremos que acostumbrar a esas visualizaciones, a esos modos y sobre todo a un uso más extenso. Nosotros en el día de hoy ya os digo que no me da tiempo a analizar todos esos modos y lo que tiene cada uno. Pero como también hay que reconocer, la personalización es muy extensa en estos nuevos Mini Countryman. Y a nivel de chasis, este Mini Countryman sí que es verdad que mantiene un poco esa filosofía de la marca que tiene tan intrínseca desde los últimos años. El sentimiento Go Kart Feeling está presente sobre todo a través de la dirección, es bastante directa, es bastante precisa, me atrevería a decir, aunque por supuesto con un elevado nivel de asistencia, es muy electrónica al final. Pero bueno, tenemos esa dirección que nos ayuda en giros sobre todo cerrados, porque tiene un radio de giro muy pequeño este coche, es muy maniobrable, y luego también tenemos mayor aplomo que la generación anterior, sobre todo gracias al mayor ancho de vías y a esa distancia entre ejes que también ha crecido considerablemente, como vimos al principio. Por lo tanto, es un Mini un poco más maduro, es un Mini que pisa un poco más fuerte y que además va a tener una suspensión con un tarado bastante intermedio. Salvo, eso sí, que optéis por la versión John Cooper Works, que es la más deportiva, es la tope de gama, y en ese caso sí que tenemos una suspensión adaptativa que hace que baje la altura del coche hasta 15 milímetros y tenga un tarado mucho más firme y, como digo, pues aprovechable, sobre todo en tramos de curvas. También tendrá otra cosa, que voy a quejarme un poco de esta versión. En esa versión, en la John Cooper Works, sí que tenemos levas para el cambio, pero en esta, en el Mini Countryman C, no tenemos ningún tipo de leva. ¿Qué significa? Que no podemos hacer uso del cambio de forma secuencial. Nos tenemos que conformar con este modo D, que va cambiando solo, y también con un modo L, que hace que sí que se apure un poco más las marchas, pero de forma casi imperceptible. Llegamos al final de la video prueba junto al Mini Countryman diciendo que ha tenido una evolución a lo grande. Y no nos referimos solamente a ese crecimiento en dimensiones, sino también en cómo ha cambiado en otros aspectos que era muy necesario. Ahora tenemos una imagen mucho más potente, que es precisamente lo que buscan los usuarios que compran subpequeños o compactos, porque estamos entre esos dos mundos. Y por supuesto, lo que más evoluciona, lo que más cambia es el interior. Tenemos, pues como habéis visto, un habitáculo totalmente diferencial. Tenemos tecnologías que no hemos visto en ninguno de los otros coches de otras marcas. Al final tenemos muchísima personalidad, mires por donde mires a este Countryman, que además pues, es más práctico porque tenemos unas plazas traseras más capaces y también un maletero un poco más grande. Por no hablar de ese aspecto dinámico que tiene esa conducción, pues Go Kart Feeling, un poco de Mini. Al final pues tenemos esa personalidad de la conducción que va a hacer que sea muy interesante para muchos usuarios. El precio del Mini Countryman ha de ser tenido en cuenta, pues también es otro de los puntos en los que crece. Ahora parte de 39.400 euros en su versión más básica, pero esa cuantía puede llegar a ser mucho mayor. Todavía desconocemos las tarifas de los eléctricos, pero el John Cooper Works tope de gama son 20.000 euros más, parte de 59.400 euros. En todo caso, pásate por coches.com para comprobar cuáles son las mejores ofertas de vehículo nuevo, así como para consultar la financiación de cualquier coche o adquirirlo en la modalidad de renting. Y ahora sí, me toca despedirme del Mini Countryman y por supuesto me voy a despedir de ti agradeciéndote por habernos visto. A nosotros nos ayuda mucho que estés ahí, por lo tanto te voy a recomendar de nuevo que te suscribas al canal y que actives la campanita para que te avisemos cada vez que lancemos un nuevo vídeo. Por otro lado, si te ha gustado este, nos puedes dejar un like y también te voy a recomendar que nos hagas algún tipo de comentario si tienes sugerencias. Muchas gracias y hasta la próxima.